Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todos. Hoy miércoles 9 de octubre, estamos celebrando a San Luis Beltrán. En el año 1581, San Luis Beltrán intercede por nosotros en este día del Señor, miércoles 9 de octubre. Bendiciones a todos los Luis, a todas las Luisas, que hoy es día de su santo, y miramos la bendición de todos los que hoy cumplen años, los cumpleañeros, que Dios los bendiga hoy en el Señor. Escuchamos este canto en este día del Señor, en la vida de los santos que el Señor nos regala en esta mañana de miércoles que el Señor nos da con bendición. Escuchamos este canto y nos disponemos al Señor. Tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, te damos gracias, Señor. Oh, no hay nadie como tú, incomparable es tu amor. ¿Cómo no cantarte, Jesús? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. San Luis Beltrán, misionero en el año 1581. Este santo misionó las regiones selváticas del norte de Colombia y se vio libre como por milagro de los más terribles peligros contra su vida. Nació en Valencia, España, en el año 1526. Fue bautizado en la misma pila bautismal en que habían bautizado a 175 años antes a San Vicente Ferrer, el cual era familiar de su padre. Tuvo el honor de que la ordenación sacerdotal se la conferiera Santo Tomás de Villanueva, y este gran hombre de Dios lo imitó siendo extremadamente humilde y practicando la obediencia en grado heroico. Santa Teresa le escribió preguntándole si debía fundar un convento en su ciudad. Nuestro santo le respondió: al asunto sobre el cual me pide información es tan importante
que me dediqué por varios días a pedir a nuestro Señor que me iluminara lo que le debía responder y ahora le digo que sí, que lo debe de fundar. Y le añadió una noticia más: su comunidad va a ser tan ayudada por Dios que dentro de 50 años será una de las más importantes de la Iglesia Católica. Y así sucedió. En las comunidades religiosas hay un cargo de enorme importancia, es el del encargado de formar a los futuros religiosos. Se le llama maestro de novicios. Y San Luis Beltrán ejerció ese cargo en España, en su comunidad de padres dominicos, casi por 30 años con interrupciones, y formó gran número de fervorosos religiosos. Era muy estricto y exigente, pero sabía dar las órdenes con tan gran bondad y amabilidad que todos sus súbditos lo amaban y lo estimaban. Para librarse del deseo de sobresalir ante los demás, colocó en la puerta de su habitación un gran letrero que en estas letras de San Pablo: si lo que busco es agradar a la gente, ya no seré servidor de Cristo. Misionero y carismático, en el año 1562 fue enviado como misionero a las tribus de indios en el norte de Colombia. Cuando llegó no sabía hablar sino el español, pero Dios le concedió el don de lenguas y en poco tiempo aprendió a hablar los idiomas de los indígenas de una manera tan admirable que nadie se explicaba cómo lo había logrado. En casi 7 años, del año 1562 al 69, convirtió miles indios desde Panamá hasta el Golfo de Urabá en regiones palúdicas y llenas de toda clase de mosquitos y de alimañas peligrosas. En las regiones, en el registro que dejó escrito por sus propias manos, señala que bautizó más de 15,000 indios, predicó a tribus sumamente salvajes que varias veces trataron de asesinarlo, pero no lo lograron. Pero su más peligroso enemigo eran ciertos colonizadores españoles que cometían toda clase de injusticias contra los indígenas y que, al ser reprendido por el santo misionero, se propusieron eliminarlo. Primero le ofrecieron un vaso de refresco que contenía un fuerte veneno y él dio la bendición al vaso y de este se rompió en muchos pedazos. Los indios narraban que una, un colono quiso disparar su escopeta contra el misionero y la escopeta se estalló, retrocediendo su cañón y quedando en forma de cruz. El santo tenía una fe capaz de conseguir milagros. Cuenta que cuando deseaba convertir a algunos pecadores hacía penitencia. Al anochecer, en la selva aparecían millones y millones de mosquitos muy hambrientos. Él se quitaba la camisa dejando que lo picaran y de vez en cuando le decían: hermanitos, ya comieron lo suficiente, ahora déjenles el puesto a sus compañeros que también quieren comer. Y los miles de mosquitos se iban para que llegaran los otros y estaban también muy hambrientos. Y en el año 1569 fue llamado a España a seguir formando los futuros misioneros, y estos le insistían que el arma más poderosa para ganar almas es rezar mucho y hacer sacrificios, y le repetían que las buenas palabras del que enseña religión debe de ir siempre acompañada de buenas obras, porque si con el mal ejemplo destruimos lo bueno que sembramos con la predicación, eso es fatal. Murió el 9 de octubre del año 1581. San Luis Beltrán. Pídele a Dios que nos mande muchos y santos misioneros como tú. Hoy estamos celebrando a este santo varón
San Luis Beltrán, que el Señor nos bendiga. Al sur de Colombia fue el que tuvo esa situación de bendición. Dios nos dé grandes misioneros como este varón que entregó todo ese caminar de gracia en el Señor. Vamos al Evangelio del día que el Señor nos regala en esta hora de la mañana. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues anoche estuve leyendo algo sobre el tema del Padre Nuestro. Dice un autor que cuando Jesús nos puso en los labios la oración del Padre Nuestro, es mirar que Dios ante su criatura, le pide justicia para que actúe bien. Escúchalo, Dios ante su criatura le pide justicia y le pide justicia para mirar sus pecados. Entonces, cuando Jesús nos regala el Padre Nuestro, nos miramos ya no ante Dios, sino ante nuestro Padre Dios. Y nuestro Padre Dios ya no nos muestra su justicia pidiéndonos ante la aclaración de nuestros pecados, sino nos muestra su misericordia, porque nuestro Padre Dios es generoso y misericordia. Luego entonces, dice el autor, amarramos a la justicia por la misericordia que viene de Dios. Ahora bien, vamos al inicio del Evangelio. Cuando oraba Jesús y terminaba su oración, se veía una naturaleza cambiante en su ser. Vamos a mirar la máxima expresión de la oración, que es la transfiguración. Esa es la máxima expresión de la oración, cuando nosotros tenemos ese resplandor de estar enfrente de su divina presencia, excelsa y gloriosa. Esa es la expresión cuando la revelación está ante ti y tú sabes que orar es encontrarte con la máxima expresión de orar, meditar, reflexionar, contemplar y llegar a la revelación. Entonces, realmente Jesús nos muestra la naturaleza del Padre Nuestro con el fin de que lleguemos a contemplar a Papá Dios. Y en este contexto nos invita a que pues un hijo nunca se puede rechazar. Un hijo siempre se tiene que tener ese contexto de cercanía. Un hijo siempre tiene que tener ese espíritu de gracia y bendición. Por eso los discípulos le preguntaban: enséñanos a orar, porque veían ese hombre hermoso, Jesús, Hijo de Dios, lo veían con esa plenitud y esa paz, esa serenidad, ese amor. Eso es lo que debe de hacer en ti, en mí, la oración. Un cambio, se llama conversión. Entonces, cada vez que nosotros estamos ante una fuente que emana, un manantial, pues nos queremos zambullir. Y eso es lo que debe de pasar cuando oras
zambullirte en la gracia de su divina presencia santificante. Y cuando te zambulles, estando en la oración, en ese contexto, pues es para que salgas de una manera distinta. Cuando tú te zambulles en el río o en el manantial, sales de una manera muy fresca, muy encantadoramente limpio. Y de esa forma tenemos que hacerlo, como cuando venimos al tema de la oración. La oración es un contexto de encuentro íntimo con Dios. El rezar, pues yo agarro el rosario, yo agarro mi ritual, me pongo a rezar, que es una constante de meditar. No está mal, pero a veces lo agarramos de carrerilla, de rápido, de apuro, de prisa, que no se saborea nada. Pero cuando tienes un diálogo, que es la oración, cuando tienes un encuentro, que es orar y meditar con el Señor, ese es el punto fundamental de encontrarte con la fuente divina. En ese contexto de orar, de meditar, de reflexionar, de meditar y de encontrarte con la revelación. Orar, reflexionar, meditar y contemplar y encontrarte con la revelación que Dios nos da en ese contexto. Entonces, decir Padre nuestro es encontrarte con la naturaleza misericordiosa de papá. Si tú tienes ¿cómo se llama? Tú estás empleado en el trabajo de tu papá y tu papá ahí está como jefe. Inmediatamente tu papá te da una orden, no la ejecutaste y papá te va a amonestar como empleado. Pero en ese momento tú le dices, papá, me equivoqué, papá, no te oí, papá, no te escuché. Entonces papá es indulgente. De tal manera que es la misma realidad con el Padre Nuestro, donde nosotros decimos, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro. Y quiere decir que no quiere vernos huérfanos, no quiere vernos huérfanos. Y también quiere decirnos que miremos a nuestros demás hermanos. Cuando dices Padre Nuestro y Marinela, Victoria dice Padre Nuestro, Alicia dice Padre Nuestro, quiere que miremos a los demás hermanos. Por eso hay 7 peticiones en el Padre Nuestro que debemos de emplear en una profundidad más amplia y no tener una repetición. Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Son las peticiones que se tienen. Y todas tienen y contienen lo necesario para encontrarnos en ese tema de gracia y bendición. Así que hoy en este día del Señor los voy a invitar a que esta oración la vayamos ejercitando, pero a la vez saboreando, a la vez de saborearla, entenderla. Yo quisiera decirlo con mayor precisión, como si fueras autor del Padre Nuestro, como si fueras genuino, que surgiera de ti la oración y surgiera desde tu corazón como si fueras autor. Por ejemplo, vamos a poner un canto. Dios está aquí, pero que no lo cantes con la repetición de tu memoria, sino que lo cantes con el creerlo en tu corazón. Tan cierto como el aire que respiro. Y como si fueras el que en ese momento ese canto se te está inspirando a ti, a pesar de que años tenga que lo sepas y que lo conozcas ese canto. Esa es la forma de hacer oración, que tengas un encuentro íntimo con el Señor
y que tengas una determinación de hacerlo de todo el corazón y con todo tu espíritu. Oremos en el Señor, todo este día es para orar, todo este día es para paladear esta gracia de la oración que los apóstoles miraban radiantes de gracia al concluir Jesús de su oración, y Jesús oró muchas veces, y muchas veces sigue orando. Y cuando tú y yo oramos, nos insertamos en el seno de la Santa Madre Iglesia para orar en el conjunto de toda la comunidad eclesial. Bendiciones a todos en este día de miércoles en el Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz miércoles para todos. Bendiciones. Oh, ya se me perdió. Ay.